¿Quién dijo por allá que sí o que no? Amén. Por supuesto, ¿saben dónde está ubicado? En la escritura. Lucas capítulo 15, muy bien. Vamos a estar leyendo del 11 al 24. Hoy nos vamos a meter únicamente con el asunto del hijo que se fue y no con el asunto del hermano que se quedó. Lucas. Empezando por el tiempo, porque es un poco corto. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. Amén. Vamos a estar un momento más en pie, vamos a leer la palabra del Señor con toda reverencia. Este título se lo pusieron pues los que hacen las ediciones de las Biblias, parábola del hijo pródigo. Algunos autores dicen que debería llamarse enseñanza del padre amante, porque se recalca más es el amor de Dios. Dice la palabra del Señor: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Señor, una vez más te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos, por la oportunidad que tenemos de estar reunidos alrededor de tu palabra, Señor, sabiendo que tú la dejaste para nuestro bienestar, para nuestro beneficio, para que te conozcamos, Señor. Por lo cual hoy te pedimos que, aunque este pasaje sé que lo hemos leído muchas veces, hoy, Señor, una vez más, hables a nuestras vidas a través de él. Permita, Señor, que este enfoque un tanto diferente que hoy vamos a ver de él, Señor, sea provechoso para nuestras vidas, para nuestra mente, para esa verdad que nos hace libres, Señor, y que seas tú ministrándonos conforme a tu gracia y a tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. He querido precisamente titular esta reflexión: el hijo pródigo, una visión diferente. Aquí creo que la mayoría de personas conocen el pasaje, lo hemos predicado en algunas ocasiones, lo hemos meditado en otras, pero hermanos, quiero que hoy miremos, como dije antes, un poco diferente, a la luz de otras alternativas de reflexión, este pasaje. Cuando el hombre se acerca al Padre, en el versículo 19, dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y pensando en esto, nosotros, o el hombre, siempre se ha preocupado por la dignidad. Hay algunos debates en el Congreso por estos días, ¿verdad?, que se considera pues que es digno. Entre ellos llaman a algo morir dignamente, derecho a morir dignamente. Es decir, que el hombre siempre se preocupa
la dignidad del ser humano en general, nos preocupamos por eso. Y de hecho, cuando el hombre siente, como decimos, pisoteada su dignidad, pues reacciona de diferentes maneras. ¿Pero qué es la dignidad? Porque hablamos de dignidad y de dignidad, pero ¿qué es la dignidad? A veces nos queda difícil definir las cosas, ¿verdad? ¿Alguien puede darnos una definición de dignidad? Una presentación de su ser. Una presentación de su ser, sí, puede tener que ver con la presentación de su ser. El lugar que merece por lo que ha logrado en su vida. Sí, eso en cuanto a éxitos o cosas que ha logrado. Pero en cuanto al ser humano, Yo creo que es lo mínimo que merece cada ser humano. lo mínimo que merece el ser humano. Un valor ante, Depende, porque es muy relativo, ¿no? un ¿A valor criterio ante de la quién sociedad, merece algo o no merece algo? un valor ante los demás. Es ese valor. Hay algo que le da valor, en el caso del hombre, Ajá. es que es creado a imagen de Dios y eso le da dignidad. De eso vamos a hablar, exactamente. Pero en general ese es el valor propio que tiene algo. Esa es la dignidad de algo, ¿no? El valor propio que algo tiene. Sigan bienvenidos. La dignidad es ese valor propio que algo tiene, y con respecto al ser humano, pues es el valor propio del ser humano. Y el ser humano se preocupa porque el ser humano sea valorado, sea tenido en cuenta, ¿verdad? Es decir, que seamos respetados y tengamos estima. En general, por eso nos preocupamos por el mismo ser humano, porque todos seamos respetados y porque todos tengamos estima, y de ahí los debates en el Congreso, las diferentes leyes y todas las cosas que pasan. Hay un artículo muy interesante de una filósofa de Guatemala, una doctora en filosofía que se llama Cecilia Echeverri, y quiero citar algunos apartes de un artículo de ella donde hace referencia pues precisamente al ser humano. Dice que el hombre es una contradicción viviente, porque está siempre pensando en esa dignidad, pero hay muchas cosas en las cuales él no puede profundizar y llegar realmente a lo profundo, a la sustancia de las cosas. Dice cosas como estas: el hombre es consciente de sus logros, pero también de sus límites. El hombre es consciente de su coraje, pero también de sus miedos. Por eso es que ella dice que el hombre es una contradicción viviente. El hombre es consciente de sus conquistas, pero también de sus fracasos. El hombre es consciente de ser único e irrepetible, de ser un ser único e irrepetible. Y a mí pues siempre me ha sorprendido la huella digital. Entre tantos millones de personas, Es única. no hayamos descubierto todos con la misma huella digital. Únicos e irrepetibles, ¿verdad? Pero también es consciente de ¿qué? De no ser indispensable. Aunque somos únicos e irrepetibles, no somos indispensables. Dice ella, su inagotable dignidad convive estrechamente con su miseria. Se siente miserable el hombre cuando entiende que no es indispensable, que también fracasa, que también tiene miedo, que también tiene límites. Por eso ella dice que el hombre es una contradicción viviente. Entonces tendríamos nosotros que preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es su dignidad? Y ya vemos, como dijimos antes allí, al hijo pródigo pensando en eso: ya no soy digno de tal cosa, en este caso de ser llamado su hijo. Por eso he escogido este pasaje para ahondar un poquito en lo que podríamos llamar antropología bíblica. ¿Cómo es que la Biblia nos presenta al hombre
allí en la Escritura. ¿Qué somos para Dios? ¿Qué somos ante esa visión de Dios? La historia no la conocemos, como decía, la mayoría, ¿no? Es la historia del hijo pródigo. ¿Qué nos quiere narrar esa historia? ¿Cómo una persona puede llegar a caer tan bajo? ¿Cómo a medida que realmente pierde su rumbo o pierde la visión de su vida, una persona puede llegar a degradarse en gran manera y hasta lo sumo? Tanto que pierde su dignidad, su dignidad. Y esto, como el Señor lo quiso expresar allí en esta enseñanza, refleja la condición de nosotros ante Dios. Eso es lo que realmente la Escritura nos quiere mostrar, lo que el Señor nos quiere mostrar. Algunos estudiosos dicen que esta es la historia corta más maravillosa del mundo, porque realmente es muy corta, es muy breve, es muy concreta, es muy concisa, pero es maravillosa, tanto que es motivo de reflexión en muchas ocasiones. Veamos el proceso entonces una vez más de lo que le pasó a este hijo pródigo. El menor de ellos, versículo 12, dice a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Desde el punto de vista espiritual podríamos decirle que eso es lo que el hombre ha hecho con Dios. El hombre le ha exigido a Dios libertad. Quiere ser libre a costa no de lo que él ha hecho o de lo que él ha logrado, sino de los dones y de lo que Dios le ha regalado, de sus habilidades, de su pensamiento que Dios le ha dado. Pero lo asombroso también de la historia es que el padre no le dice no, el padre le dice sí. Sabemos todos por derecho que una herencia se reclama una vez, la persona, por eso es herencia, no es mientras está en vida. Sin embargo, este padre decide regalarle, darle al hijo lo que le está pidiendo, y permite que este hijo pues haga lo que quiera con eso. No le impide. Y para mí siempre esta historia ha sido muy diciente, porque refleja lo que es Dios. Dios nos deja en esa idea que nosotros tenemos de libertad y hacer lo que queramos con lo que creemos que es nuestro, pero es de Dios, y lo hacemos y lo movemos como nosotros queremos. Versículo 3. ¿Para qué quería este hijo todo eso que el padre le dio? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Para qué quería esa libertad del hijo? ¿Para qué quería esa independencia del padre? Para perderse. Para gastarlo como él quiso, como a él le pareció. ¿Y cuál fue lo mejor que le pareció? Apartarse del padre, irse lejos, donde no tuviera injerencia su padre. No le interesaban ni los valores ni las condiciones que el padre tenía allí puestos en el hogar, bajo la cobertura de él. Se va lejos, ¿y qué? Desperdicia sus bienes. ¿Qué es desperdiciar? Malgastar. Malgastar, dice el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, es decir, no gastar en lo correcto, en lo conveniente, ¿verdad? En lo que nos aprovecha, eso es lo que nosotros entendemos por malgastar, que es muy diferente a invertir. Dice el versículo 30, ya cuando se involucra el hermano: pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Aquí nos da otra connotación de lo que estaba haciendo este hombre, gastando su dinero con rameras. Y en el contexto bíblico siempre la fornicación es sinónimo de idolatría. El estar con rameras es como Dios trata al pueblo cuando dice que él está siendo infiel. Es decir, cayó tan bajo el hombre
que no solamente en su parte física, en su parte secular, sino que aún empezó a adorar cosas que no son Dios, a malgastar el dinero, a irse lejos de ese cuidado del Padre y de esos valores del Padre. No era solamente en lo sensual, en lo sensitivo, sino también en lo espiritual. Versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y eso pasa cuando nosotros nos creemos independientes del Señor. Malgastamos todos esos dones, todos esos talentos que Dios nos ha dado, todos esos regalos, porque dice la Escritura que dio dones a los hombres, y realmente los utilizamos de una manera inadecuada, en lo que no debemos, como a nosotros nos parece, lejos de los valores que el Señor nos da. Y llegamos tanto hasta que nos creamos ídolos. Llámese dinero, llámese fama, llámese posición social, llámese esposo, llámese esposa, o como se llame. Pero resulta que viviendo de esa manera, tiene que haber escasez, tiene que llegar el hambre, tiene que haber la escasez, porque se está malgastando, no se está invirtiendo, se está malgastando. ¿Y qué hace el hombre normalmente cuando malgastas todo eso que el Señor le ha dado? Se arrima, dice, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda, ¿para qué? Apacentase cerdos. ¿En dónde busca ayuda el hombre normalmente? En sus congéneres. Él no vuelve en primera instancia a su familia, a su padre, que era el que tenía la provisión. El hombre busca en este mundo en el cual se encuentra esa ayuda que él necesita. ¿Y qué le ofrece ese mundo? Los valores del mundo, remedios temporales, paliativos, que no le van a solucionar a él verdaderamente el problema, sino que está en busca de todas esas cosas. Normalmente la gente busca consejos en personas que no son idóneas para dar los consejos. La gente busca la solución a sus problemas en la brujería, en la hechicería y en otras prácticas, creyendo que eso les va a ayudar, pero lo que hacen es, como lo dice allí, mandarlos a apacentar cerdos. Y que no van a solucionar el problema de raíz, el problema que este hombre verdaderamente tiene. Lo triste es que la gente en general, el mundo en general, prefiere la mentira a la verdad. La verdad, como el dicho popular lo dice, casi siempre duele, porque nos confronta con nuestros principios, con los valores y con una serie de cosas que nosotros nos hemos creado, y que cuando nos confronta no queremos salir de eso, y a veces preferimos estar aliviados momentáneamente que buscar la verdadera solución a nuestras cosas. Y la gente a veces prefiere creer la mentira que la verdad, porque es más agradable, porque de momento es más satisfactorio. Dice el versículo 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le ama. Mire, hermano, cuando nosotros llegamos a esa condición de indignidad como llegó este hombre, cuando alejados de todo lo que Dios nos ofrece y lo que Él nos da, queremos aliviar nuestra condición con lo que sea, con lo que sea, con cualquier cosa que nos ofrezca. Y gente que uno ve brillante en esa parte académica, en esa parte intelectual, termina haciendo unas cosas tan absurdas que realmente uno se admira de que una persona puede llegar a ese tipo de condiciones. Dice que estando en esta condición, o sea, en lo más duro de su situación, ¿no?
donde cayó tan bajo. Ya sabemos que apacentar cerdos en el contexto judío era lo más bajo que podía haber, y mucho más comerse la comida de ellos, pues no podía caer más bajo. Pero dice el versículo 17, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? La idea aquí de volver en sí es salir de un efecto narcótico. Porque cuando nosotros estamos embriagados, cuando nosotros estamos narcotizados, no somos dueños de nosotros mismos. La idea que da el texto es que este hombre entró como en un trance en todo este tiempo y no había caído en cuenta cuál era su dignidad, quién era él verdaderamente. Y aquí él recupera algo de eso, diciendo: en la casa de mi padre, al menos los jornaleros tienen abundancia de pan. Es decir, ni siquiera piensa en la condición de volver a ser hijo. Ni siquiera piensa en esa condición, sino que en una primera instancia piensa en la condición de los beneficios que tienen aquellos que no son hijos del Padre, pero que están mejor que la condición que él tiene. Versículos 18 al 21 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado su hijo. Decía que una visión diferente, porque normalmente nosotros hacemos el énfasis en la necesidad del arrepentimiento, de ir, de tomar la decisión, pero a mí me llama mucho la atención que en el 19 dice: no soy digno. En el versículo 21 nuevamente él dice: no soy digno de ser llamado tu hijo. Y yo creo que cuando nosotros volvemos de ese efecto narcótico y nos intentamos acercar a Dios, estamos en las condiciones de ese hijo. Creemos que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, pero que al acercarnos a Él, algún tipo de beneficio podemos recibir, porque al menos podemos ser tratados como los jornaleros. El hombre no quería aquí recuperar su dignidad. El hombre no quería aquí recuperar su posición, simplemente quería obtener unos beneficios que por estar allí en la hacienda del papá podía tener. Pero lo asombroso es lo que el padre hace. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué fue lo que el padre hizo con ese hijo? Le dijo: sí, venga como uno más de mis jornaleros. Lo que hace allí el padre es devolverle la dignidad que él tenía cuando decidió partir. Esas tres cosas simbolizan exactamente eso. Vestido, que quiere decir honor, dignidad. La Escritura nos insiste en el vestido siempre, que nos revistamos de Cristo. Que Dios viene por una iglesia cuyos vestidos son sin mancha ni arruga, es decir, de un honor especial. Y en la Escritura siempre el vestido tuvo algo que ver con el honor, con la calidad de la persona, con su dignidad. Pero también le dice que le pongan un anillo, el anillo familiar, ¿verdad? Que significa la autoridad que tenía él en la familia. Con eso era que se sellaba antes los documentos. Y tenía un símbolo familiar y allí se ponía. Le devuelve su dignidad, hermano. Le devuelve su dignidad a aquel que ni siquiera estaba pensando en eso, que se acercó a Dios, que se acercó a su Padre, pero que no pensaba
que podría llegar a tener otra vez su dignidad. Y calzado en sus pies, símbolo de libertad, de ser un verdadero hijo. Los esclavos no tenían calzado, no tenían zapatos, que llamaríamos hoy. Pero el que era libre, el que era hijo, sí tenía calzado. Llegó allí él como un esclavo sin calzado, pero vuelve el Señor y le pone calzado para que él entienda que es libre bajo la cobertura de su Padre. Y eso es lo que realmente el Señor quiere con nosotros. El hombre, de verdad, por estar separado del Señor, como veíamos, tiene un proceso donde el cual pierde su dignidad. Pero Dios la restaura nuevamente a lo que realmente somos. Nos dice Génesis 1:26. ¿Recuerdan lo que nos dice Génesis 1:26? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire esta declaración, como decía al principio, para que miremos cómo somos nosotros y qué es lo que Dios dice que nosotros somos. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros entendemos que cuando creamos algo, lo creamos con un propósito, con un fin y con unas características. Y allí las características que nos dice la Escritura es que el hombre fue creado a la imagen de Dios. ¿A ustedes no les parece que esa es una declaración demasiado grande, demasiado sublime para nosotros como seres humanos? Que es demasiado impactante que nosotros pensemos que hemos sido hechos a imagen, a semejanza de Dios. Lo que pasa es que no quiero profundizar en esto porque es un tema bastante extenso. Eso quiere decir que tenemos una dignidad como seres humanos ante Dios, lo que Él nos ve, cómo Él nos ve, qué es lo que somos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que el hombre, con su raciocinio e indiferencia hacia Dios, como este hijo pródigo, se ha alejado y con el paso del tiempo ha perdido esta dignidad. Pero la parábola nos enseña que no es porque ellos, o porque en sí la hubiera perdido, porque el Padre, para el Padre siempre fue esa misma persona, sino porque el hombre, en aras de su libertad, se comporta como un hijo pródigo. Se aleja del Padre, de esa dignidad que Dios sabe que nosotros tenemos, pero que nosotros mismos nos alejamos de ella. Este hijo en esencia era hijo de esa familia, de ese padre. ¿Y qué era lo que él realmente necesitaba para volver a ser? Pues volver a recuperar eso que había perdido. Si nosotros somos hechos conforme a la imagen de Dios, nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que hoy en día nos podría mostrar o nos puede mostrar verdaderamente la imagen de Dios? Cristo. Cristo es verdaderamente la imagen del Dios invisible. Es la imagen a la cual el hombre fue creado, con el propósito para el cual fue creado.
Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros para recuperar esa dignidad como imagen de Dios? Tener a Cristo, ser de Cristo. Solamente en esa medida nosotros podemos recuperar verdaderamente esa dignidad con la cual, mediante la cual Dios nos creó, como Dios nos creó. Colosenses 1:15, Colosenses 3 o 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué declaración más tremenda, ¿no? ¿Cómo nosotros recobramos esa verdadera imagen, esa semejanza de Dios? Pues mirando, dice allí, como en un espejo, la gloria del cual Señor, del Señor Jesús, lo que Él es, su esencia, lo que vino a enseñarnos, la dignidad que nos da y que Él tuvo como ser humano. Y vamos siendo transformados, dice allí, en la misma imagen, es decir, se va acabando el dibujo que inicialmente es un boceto. Somos transformados. Somos una vez más hechos conforme a Cristo Jesús. Nos vamos pareciendo más a Él. De manera que el hombre siempre se pregunta, bueno, y si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿cómo sé yo cómo es esa imagen? Porque lo que sí entendemos es que ha sido transformada, ha sido distorsionada. ¿Cómo sé yo que realmente soy bajo o estoy pareciéndome a ese que me creó? Pues mirando a Cristo. ¿Qué tanto me parezco a Cristo? Porque eso es lo que nos está diciendo aquí. Si lo miramos a Él, somos transformados de gloria en gloria. Y me puedo ir pareciendo a Él. ¿Qué tanto reflejo esa imagen de Dios? Pues en la medida en que yo me parezco a Cristo, en la medida en que soy renovado, en la medida en que soy más parecido a Él, porque lo leímos, Él es la imagen de Dios, la imagen visible, lo que nosotros podemos percibir. Colosenses 3, del 9 al 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Queremos saber cómo es la plenitud de la imagen de Dios? Debemos renovarnos, dice allí. Debemos despojarnos de aquellas cosas como la mentira y los otros hechos que son de ese hombre que no o que perdió esa imagen de Dios. Pero si nos revestimos del nuevo, es decir, de Cristo, Él nos va renovando conforme a la imagen del que nos creó, conforme a la imagen de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Pues un conocimiento cada vez más pleno de Dios. Vamos avanzando, como cantábamos hoy, hacia la meta. Vamos siendo pues más reflejo de Dios. Pero debemos despojarnos, dice allí, de esas cosas. Porque es difícil revestirnos si no nos despojamos de esa vieja vestidura. Quedamos mal vestidos. Quedamos con ropa sobre ropa.
Y Romanos capítulo 8, versículo 29. El propósito de Dios. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito de Dios en cuanto a nuestro destino? A lo que Dios quiere, a lo que Dios nos plantea. Que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Hermanos, la reflexión es para que nosotros entendamos también mirando la parábola esta del hijo pródigo, es que esa dignidad que tanto, perdónenme la expresión, molesta al hombre, por la cual tanto pelea, por la cual tanto tiene conflictos en la vida y quiere hacer valer, es solamente una cuestión de dignidad si nosotros realmente nos parecemos a Cristo, recuperamos esa verdadera dignidad que somos ante Dios, ese ser que fue creado para tener comunión con Dios. Y por eso es que tanta gente vive desesperanzada, con tantos conflictos, con tantos problemas y no ve salida, porque no ha entendido esa dignidad que tiene y no la ha recuperado en Cristo Jesús para poder tener y cumplir ese propósito con el cual y para el cual fuimos creados, comunión con Dios. Y una vez que nosotros entendemos eso, nuestra vida cambia, porque cambia no en lo exterior, sino cambiamos de adentro hacia afuera, como debe ser, en una renovación interior, porque las conductas todos sabemos que podemos modificarlas, podemos dejar vicios, podemos dejar comportamientos y habrá técnicas para eso, pero Dios quiere es que nosotros, que eso sea el resultado de una verdadera renovación de adentro hacia afuera. ¿Cómo? Recuperando esa dignidad, ese valor que tenemos como hijos de Dios, el cual Dios nunca nos ha quitado, pero nosotros nos hemos alejado de Él, porque así lo decidimos en nuestra vida. Pero que a la luz de la enseñanza del Señor Jesús, el Padre siempre ha estado esperando que salgamos de ese efecto narcótico y volvamos en sí. Volvamos a ser dueños de nosotros con esa categoría que tenemos como hijos de Dios. Y eso no es, como algunos dicen, lavarnos el cerebro o alienarnos. Al contrario, eso es lo que verdaderamente nos da libertad, porque ese es el propósito de Cristo. Él siempre lo expresó abiertamente: yo he venido para que tengan vida, yo he venido para darles libertad, para sacar de la cárcel a los que están cautivos, a vendar a los quebrantados de corazón y todas las demás cosas que el Señor dice. Pero también la invitación de siempre del Señor es: vengan a mí y descansen, beban de esta copa para que ustedes puedan, de su interior puedan correr ríos de agua viva. Coman mi carne, porque mi carne es verdadera comida, verdadero alimento. Siempre la invitación es a que vengamos a Él. Y si venimos a Él y queremos renovar esa condición nuestra, nos pareceremos a Cristo, seremos como Él y seremos pues libres, porque nadie es más libre que Cristo para poder hacer lo que verdaderamente quería hacer. Cristo ha venido a darnos libertad y a que entendamos que Él es la imagen de Dios, en la cual nosotros también recuperamos esa imagen del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Hermanos, esto es un tema muy extenso, me tocó resumirlo demasiado. Hay mucho de la